Todos conocemos esas historias de amistad, esas que no necesitan explicación. Pero, ¿qué pasa cuando lo que parecía solo amistad se convierte en algo que ninguno de los dos puede ignorar? Matías y Jerónimo lo vivieron. Un lazo imposible de romper, pero también difícil de entender. Entre ellos, las palabras sobraban y las miradas decían más que 1000 confesiones. ¿Te atreves a descubrir lo que realmente ocurrió? ¿Te ha intrigado lo que acabas de escuchar? Para descubrir cómo continúa esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace. Quédate con nosotros hasta el final. La vida, a veces, entrelaza destinos de formas que nadie podría prever. Lo de Matías y Jerónimo no fue un simple encuentro, fue una historia que comenzó en la inocencia de la niñez, pero que poco a poco fue transformándose. Los años pasaban, los sentimientos crecían y con ellos, las barreras que el mundo impone comenzaban a sentirse más altas. Matías era el tranquilo, el que se refugiaba entre libros como si buscara en ellos respuestas que no podía nombrar. Jerónimo, en cambio, era luz, sonrisa fácil, el que siempre parecía tener el alma al aire. Juntos se encontraron en un rincón olvidado por el mundo, donde solo existían ellos, su risa y el sol colándose entre los árboles. No había etiquetas, no había planes, solo una amistad pura, de esas que no se dicen, pero se sienten. ¿Te está sorprendiendo todo lo que has escuchado hasta ahora? Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Descubre los giros inesperados de esta historia que te dejarán sin palabras. No te lo querrás perder. Y aún así, incluso entonces, había algo en el aire, algo sutil, casi imperceptible, como si el tiempo se detuviera cada vez que sus miradas se encontraban, como si cada gesto, cada silencio, hablara en un idioma que solo ellos entendían. Uno no sabe cuándo empiezan a enamorarse, pero lo sabe cuando ya está dentro. Con ellos fue así, nada se forzó, nada se dijo, solo creció, como una semilla que germina en lo profundo, y un día, sin avisar, rompe la tierra y florece. Pero entonces, todo cambió. Matías tuvo que mudarse, y esa distancia física fue solo el comienzo, porque lo más doloroso no fue la despedida, sino lo que vino después, el silencio. La ausencia de llamadas, de cartas, de esas pequeñas señales que alguna vez los unieron. Matías se fue, pero también se cerró. Se escondió tras las expectativas de una nueva vida, en un entorno donde no podía ser quien realmente era. Fingía encajar, mientras dejaba atrás lo que más amaba. El miedo al rechazo, al juicio, a decepcionar, lo convirtió en una sombra de sí mismo, y entre él y Jerónimo se levantó un muro invisible, un muro hecho de palabras no dichas, de verdades no aceptadas, y allí, atrapados, quedaron sus sentimientos. Jerónimo, en cambio, no se rindió. A pesar de la distancia, jamás dejó de pensar en Matías, en esos veranos dorados, en las risas que compartían sin entender del todo por qué dolían después. Él no tenía todas las respuestas, pero tampoco las necesitaba. Solo sabía lo que sentía, y lo sentía con todo el corazón. Cada vez que cerraba los ojos, Matías volvía, con su risa suave, con su mirada que hablaba sin decir nada, pero por más que intentara alcanzarlo, siempre despertaba solo. Pasaron los años, las vidas cambiaron, las rutinas se impusieron, el mundo siguió su curso, pero el corazón no olvida tan fácil. Y un día se reencontraron. No hubo palabras heroicas, ni abrazos de película, solo una mirada, una sola, y bastó, porque aunque el tiempo había pasado, la chispa seguía allí, intacta, pero ahora era distinta, más intensa, más dolorosa, más urgente. Había algo entre ellos que no podía ignorarse, pero también había algo que los frenaba. Era como si el reloj se hubiera detenido justo en el instante en que todo comenzó a desmoronarse, como si, al volver a verse, el pasado les estallara en el pecho. Matías quería fingir normalidad, hacía chistes, sonreía, hablaba del clima, pero sus ojos lo traicionaban, porque cada vez que miraba a Jerónimo había un temblor, una lucha,
un te quiero atrapado en la garganta. Había amor, había miedo y había un peso, uno que llevaba años cargando. El mundo en el que vivía no le había enseñado a amar con libertad, le había enseñado a esconderse, a silenciar lo que sentía, a vestirse con máscaras. Y ahora, frente a Jerónimo, sentía que todas esas máscaras se le caían una por una. Jerónimo, por su parte, lo veía, lo entendía, sabía que detrás de esa risa nerviosa, de esa distancia sutil, Matías seguía allí, el mismo chico que se sonrojaba al mirarlo, el mismo que un día le agarró la mano sin decir una palabra, y aunque dolía verlo tan encerrado en sí mismo, también entendía que a veces amar es esperar. Esperar a que el otro esté listo. Esperar a que el miedo deje de ganar. Esperar aunque duela. Porque a veces el amor no necesita promesas, solo necesita quedarse. Ya que has llegado hasta aquí, no te pierdas lo que está por venir. Quédate con nosotros para descubrir el giro final. Te sorprenderá. Un día, mientras compartían un silencio que lo decía todo, ocurrió algo. Un momento suspendido en el tiempo. Matías se acercó, apenas un poco, pero fue suficiente para que sus miradas se encontraran, y en esa mirada estaba todo lo que habían callado durante años: el deseo, el miedo, la verdad. Por un segundo, todo desapareció a su alrededor, solo ellos dos existían, pero Matías se detuvo, dio un paso atrás, el momento se rompió, y con él también algo dentro de Jerónimo. Ese paso atrás no era solo físico, era emocional, era un no puedo, un no me atrevo, un no estoy listo. Y aunque Jerónimo entendía, dolía profundamente, porque él lo sabía, siempre lo supo, que lo que había entre ellos no era amistad, que cada silencio, cada roce, cada mirada tenía otro significado, pero Matías no podía aceptarlo aún. Matías vivía con miedo, miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a que lo señalaran, a que lo juzgaran, a que su mundo se viniera abajo solo por aceptar que amaba a Jerónimo. Y en ese miedo se perdió a sí mismo. Jerónimo, en cambio, estaba dispuesto. No tenía todas las respuestas, no entendía todo lo que sentía, pero no quería esconderse. No quería ser solo un recuerdo borroso en la vida de Matías. Quería ser presente, quería ser futuro, quería gritar lo que sentía, pero sabía que el amor no se impone, se espera, se acompaña, así que lo esperó, aún con el corazón roto, aún sabiendo que podía no llegar nunca a ese momento. Pero a veces el amor es eso, esperar. El amor de Matías y Jerónimo no fue fácil, ni común. Fue un amor que se tejió en silencio, que vivió a la sombra de lo que no se decía, pero que, a pesar de todo, nunca dejó de ser verdadero. Es un recordatorio de que en este mundo lleno de expectativas y miedos, no siempre podemos ser quienes otros esperan que seamos. A veces el amor no se trata de gritarlo al mundo, sino de sentirlo en el silencio, de cargarlo con nosotros, aunque el mundo no lo entienda. Al final, lo que Matías y Jerónimo nos muestran es que el amor no se mide por los momentos perfectos, ni por las palabras que no se dijeron, sino por la fuerza con la que permanece en nuestros corazones, incluso cuando el tiempo y la distancia lo intentan borrar. Porque el amor, aunque no siempre sea fácil, es el que nos define, nos cambia y nos enseña a ser valientes, incluso en los momentos de mayor duda. Y así, en su silencio, en sus miedos, en su amor no hablado, Matías y Jerónimo nos dejan una lección profunda. El amor no tiene fecha de caducidad. Puede que no siempre llegue en el momento perfecto, ni se viva de la manera que imaginamos, pero cuando es verdadero, siempre deja una huella en el alma, una huella que, aunque silenciosa, nunca desaparece. El amor no siempre es fácil de entender, pero siempre deja su marca. ¿Y tú? ¿Has vivido una historia que te haya marcado de una manera similar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor, porque al final lo que importa es vivirlo y sentirlo, sin importar cómo lo vean los demás.